En primer lugar, yo trabajo en el Museo Etnográfico, como bien dijeron, como directora de la biblioteca y corresponsable del archivo. El Museo Etnográfico depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así que como que una primera gran diferencia que creo que ya se va a ir manifestando a través de las cuestiones que comente, tiene que ver con que es un museo universitario. Entonces, en ese sentido, su misión también se alinea con las misiones universitarias, que digamos, nosotros tenemos la preservación, la investigación y la difusión en el museo, siendo que la investigación es uno de los pilares y la docencia de la universidad. Entonces, en ese sentido, ya se marcan algunas diferencias, no lo digo ni positiva ni negativamente, digo, se marcan algunas diferencias en torno a, bueno, a lo que es el registro también. Tenemos que pensar que el museo fue fundado en 1904 y durante muchos años funcionó como lugar de investigación y de docencia universitaria. Ya desde hace muchos años la docencia en el museo está muy ampliada, no tiene que ver solamente con las clases que tenemos de arqueología, sino con todo tipo de cursos, actividades y ahora hasta una especialización en museos vinculada con la propia actividad del museo. Y también hemos revalorizado mucho la investigación dentro de las áreas de investigación, porque aunque algunos se llaman el área, en realidad somos muchas áreas en el museo y trabajamos muy transversalmente. En este sentido, digamos, mi participación viene desde el lado de la biblioteca y del archivo y comentar ese vínculo con las áreas de registro, que ustedes llaman de documentación y registro. Nosotros no tenemos áreas específicas. El museo, desde su fundación, tuvo el espíritu de formar las grandes colecciones arqueológicas y etnográficas de todo el mundo. Ese era el objetivo del doctor Ambrosetti, que lo logró porque aunque no es, digamos, el Smithsonian, a escala es un museo que tiene una diversidad de colecciones en cuanto a su procedencia, su materialidad, su forma, su función original, o sea, muy diverso. Nosotros tenemos áreas de reserva, que históricamente se les dice depósitos, pero se ha transformado en área de colecciones ahora, ¿no? En lo que va a la terminología también moderna. Tenemos un área de colecciones arqueológicas, un área de colecciones etnográficas y un área de colecciones de antropología biológica. Esas son las colecciones. Por otro lado, cuando se fundó el museo ya se estableció la biblioteca, que también entonces es una biblioteca especializada en antropología, una biblioteca que tiene esta doble cuestión como especializada y por otro lado universitaria, ¿sí? Académica, si bien atiende a todo público. Y esto es una de las cuestiones a tener en cuenta, tanto de la biblioteca, como ahora les voy a hablar del archivo, como de las colecciones en general. O sea, es un museo que es abierto al público. Obviamente hay protocolos para cada tipo de colección o ingreso, porque no es lo mismo entrar en la biblioteca, digamos, con un DNI, que entrar en un área de colecciones. Hay restricciones, pero es público y también muy consultado. En la formación de las colecciones, porque hace al tema de la documentación, la formación de las colecciones del museo fueron a través de, por ahí, procedimientos más tradicionales en los museos, como donaciones, canjes, que no sé en los nacionales si había, pero supongo que sí, compras. Estos tres tipos de procedimientos actualmente no son los frecuentes. O sea, compra ya no se realiza por el tipo de objeto que nosotros trabajamos. No es lo mismo, por eso hay diferencia con el arte, que es totalmente distinto, o sea, no se compra.
En un momento se ofrecían catálogos con cosas, piezas, y imagínense que ahora, aparte de eso, tiene que ver con el tráfico, o sea, con muchas otras cuestiones, muchas otras. De hecho, se han devuelto objetos a comunidades. Es un museo pionero que ha devuelto un objeto, un trofeo, a Nueva Zelanda, que es una gestión que hizo el que fuera director acá y que fue nuestro director durante 18 años, el doctor Pérez Goyán. Es decir, que se ha devuelto objetos con ciertas características. La donación es muy mínima porque en realidad, como les digo, hay tanta variedad que es muy difícil aceptar. Existen todavía, pero son muy evaluadas, no solamente por una cuestión de espacio, sino por una cuestión de desarrollo de la colección. ¿Sí? No nos interesa tener ya de todo. Entonces, es como muy raro, pero sigue existiendo. El canje no existe más como sistema en los museos de este tipo, ¿no? En los museos arqueológicos, etnográficos no existe más el canje. En otras épocas, no les digo imagínense porque tal vez están muy alejados de la etnografía y la arqueología, pero no sé, había una cantidad inmensa, que seguimos teniendo una cantidad inmensa de ciertos tipos de vasijas del noroeste y se canjeaban con no sé, objetos de Perú que también tenían cientos, ¿no? O sea, es una práctica que ahora no podría existir, no puede existir. Pero en ese momento existía a los inicios. Y por otro lado, que esta es como un meollo y que hace al tema de la documentación, la cuarta forma de ingreso de colecciones es a través de la investigación, que en principio eran llamadas expediciones. ¿Sí? Las expediciones son las que ahora se llaman trabajo de campo arqueológico, trabajo de campo etnográfico, pero en ese momento las llamaban expediciones, expediciones arqueológicas, y que en su momento incluso eran de la facultad. O sea que ese producto de investigación y la documentación que acompañaba era propia del Museo Etnográfico, ¿sí? Eso a lo largo de los años se fue cambiando también porque ahora, desde que se fundó el CONICET en 1958, empezaron a haber equipos de investigación que están asociados al CONICET, entonces las colecciones también tienen otras cuestiones patrimoniales, la arqueología, nosotros somos fuertemente arqueológicos en el museo, aunque estamos los representantes de la antropología social presentes y un poco cada vez más, o más balanceado, ¿no? Porque estaba siempre muy desbalanceado hacia la arqueología. Esas colecciones que se investigan desde el CONICET son devueltas a las provincias, o sea, ya tienen es otro el sistema de lo que sucede con el objeto, digamos, porque no estamos en museos, son los objetos, ¿no? Entonces, en ese momento era una investigación propia de la institución, entonces esas colecciones ingresaban al museo. Y ahí también se producía un montón de documentación. Yendo desde lo que son las colecciones hacia lo que es la documentación, ¿qué pasa? Tenemos, por un lado, algo que dijo Paula, que todos llamamos legajos, ¿no? Que es el formato documental, pero bueno. Entonces, el legajo, nosotros tenemos legajos que tienen que ver con las compras, los canjes, las expediciones, o sea, con todas las formas de ingreso. Esos legajos son muy diversos, digamos, si es un canje, tienen listas, pueden tener fotos, si era una compra, tenían los catálogos, pero son muy desparejos, o sea, no es que no es como una obra única como en un museo de arte, ¿sí? Tengo la obra, entonces la compré a tal, ¿no? Como que tiene que tener unos ciertos documentación, supongo yo, que nosotros no, es como una documentación más diversa, puede tener fotos, si era de una expedición, bueno, las fotos del lugar, que en general no son las de las expediciones los legajos, sino de los otros tipos de ingresos. Entonces, tenemos los legajos que hasta el año 94 todavía estaban en las áreas
de guarda. Entonces, esto también me da pie a explicar que cada área, o sea, cada área de colección maneja todos sus circuitos, ¿sí? Siempre con dirección, porque acá marcaba Paula, tomo para que no quede como que yo vengo a decir una cosa y no ¿sí? Como que se puede ir enganchando con lo que, por lo menos yo la escuché a Paula nada más, y aparte conozco la diferencia, digamos, es muy notable, entonces está bueno para marcarlo. Primero por la dimensión de la institución, ¿no? Porque alguien por ahí decía, bueno, nosotros no tenemos nada, bueno, por ahí hay dimensiones, o sea, el Museo Nacional de Bellas Artes tiene una dimensión que no tiene el Museo Etnográfico. Pero aparte de esto, la forma de funcionamiento fue como dentro del área. Entonces, dentro del área se documenta, se hace la conservación, tenemos un área de conservación que trabaja ciertos materiales y ciertas problemáticas, pero también todo lo que es conservación preventiva se trabaja al interior del área de guarda, es decir, se ocupan los encargados, o sea, los encargados son múltiples, ¿no? Como realizan, digamos, un poco todas las tareas, con divisiones internas, pero, digamos, realizan en el equipo. Son mini colecciones dentro de la gran colección. No son mini, o sea, toda la arqueología tiene 4 personas que trabajan y esas 4 personas trabajan en la documentación, en la conservación y en todo lo que tenga que ver con los movimientos de las piezas, ¿sí? Que hay, digamos, responsables y tareas que cada uno cumple, no digo todos toman la pieza, la limpian, la documentan, no es que todos, pero digo que el trabajo es en el equipo de arqueología, por ejemplo. El trabajo es en el equipo de etnografía o de antropología biológica. Entonces no hay esto de te pido permiso, o sea, es una circulación dentro del área en donde se realizan todas las tareas. Les digo, hay un área de conservación y museografía que se dedica a la parte de exhibiciones y a cuestiones de conservación que tienen que ver con el edificio, con la conservación preventiva en general y articula permanentemente en cuestiones también puntuales, ¿sí? Porque hay áreas que tienen gente más o menos formadas en conservación. Nosotros fuimos como muy a la vanguardia de la conservación, porque fue uno de los primeros cursos de conservación preventiva que se hizo así general en el país, fue en el museo, entonces como que eso fue muy enfatizado desde principios de los 90, cuando todos los que estábamos en conservación ahí estábamos formándonos, ¿no? Sí. Que me preguntaba Paula, bueno, yo soy licenciada en antropología, así empecé a trabajar en museo y en realidad empezaba la expansión de la conservación preventiva, entré por ese lado y después me fui formando en archivos, tengo un máster en ciencias de la información, pero mi especialidad es administración de la preservación. Pero también administración de la información, porque trabajo en biblioteca y archivo. Entonces, perdón, me perdí con esto que decía. Entonces, en la gran colección claro, lo de las áreas. Tenés las áreas. A ver, todo lo que tiene que ver, yo escuchaba, lo del préstamo, obviamente es una decisión de la dirección si se presta, no se presta, quién se presta, o sea, le hace el pedido, incluso a Bellas Artes, de objetos puntuales, o sea, hay un intercambio, ¿no?, con el afuera y las exhibiciones propias del museo. Eso, por supuesto, la parte de decisión y administrativa es de la dirección. Ahora, el trabajo que eso conlleva lo hace ese área. O sea, son piezas arqueológicas, controlo cómo están las piezas, veo si pueden salir o no, le explico por qué al director esta pieza puede salir o no. O sea, es un trabajo que es conjunto de cada área. Entonces, eso me parece que hace como una gran diferencia. Pero bueno, tiene que ver con cómo fue también repensado el museo entre fines de los 80 y principios de los 90. Antes eran espacios de guarda, depósitos, digamos, depósitos de objetos que tenían salida, porque sí salían, entraban, ¿no? Pero se cambió totalmente la modalidad hacia lo que es un museo moderno y en realidad lo que se hizo fue empezar a formar
cuadros profesionales en todas estas áreas, que son documentación, conservación, y dentro de la documentación, como bien dice Paula, no es data entry, es investigación. Y entonces ahí entra un poco la biblioteca en términos de que mucho material tienen que remitirse a la bibliografía, realmente que por ahí en otro tipo de Estás de siempre objetos no, lidiando con el pasado, no existe, claramente. O sea, porque no saben si ese objeto, no sé, si Ambrosetti en realidad lo encontró, bueno, a ver si está publicado, entonces qué dice la bibliografía de ese objeto o de ese conjunto, ¿no? Porque trabajamos mucho el conjunto nosotros, no solo el objeto suelto, nosotros tenemos mucha colección que es colección dentro de esas colecciones, Claro. ¿sí? Por eso digo, eso en el museo está como muy claro, que hay mucho trabajo de investigación para identificar. ¿Fuera de qué? Aparte de los legajos, que yo les comentaba que hasta el 94 se mantenían en una de las áreas, tenía los legajos de separados. todas las colecciones, digamos, todos juntos. Cuando se crea el archivo, que es a principios de los 90, justamente había documentación dispersa en todo el museo. Y se empezó a decir, bueno, esta documentación tiene que formar parte del archivo del museo, que no existía. Entonces se forma el archivo, que empieza con las fotografías, sigue con los documentos escritos, sigue con material iconográfico diverso, porque tenemos mucho registro de trabajo de campo, justamente. Tenemos compras de material didáctico, no sé, láminas de razas, como se dice, humanas, que se compraban para la enseñanza, porque piensen que siempre fue un lugar claro, es una dependencia en donde piden el aula para dar clases en arqueología. En esa época en etnografía, ¿no? Ahora es como está más restringido de la facultad, pero en ese momento daban etnografía, o tuvimos un director que era de geografía, entonces daban geografía, o sea, ¿no? Con los distintos nombres de su época, pero digamos, para sintetizar un poco así. Entonces, cuando se crea el archivo, dijimos, los legajos ya es documentación histórica. Es decir, ustedes, las áreas, la necesitan utilizar, que de hecho vienen a utilizarlo, pero ya era menor el uso que tenían de los legajos en sí, porque ya había un montón de información cargada. Por otro lado, el otro objeto histórico, digamos, de documentación son los catálogos. Nosotros tenemos viejos, o sea, catálogos desde el inicio del museo, que son como 20 y tantos, en donde se asentaba el ingreso de cada pieza, sea por la forma que fuera, ¿sí? Y a su vez, antes del 90 y pico, ya se habían empezado a registrar de otras formas los objetos, tenían su inventarios que ahora son números que ya fueron, digamos que están descartados porque se ha empezado a numerar nuevamente. Y aparte nosotros en el 47, yo no estaba, pero en el 47, digamos, ingresaron las colecciones etnográficas y arqueológicas del Museo de Ciencias Naturales. Entonces ese también tiene como un universo propio de documentación bastante compleja. Entonces, como objetos de documentación primigenia estaban los catálogos y los legajos. Esa información ya la gente de documentación la estaba recuperando y en el 94 se armó una base de datos sui generis, fue como la primera en la Argentina para museos, es en una base Access, que la verdad que duró hasta ahora, sirve hasta ahora, o sea, fue bastante robusta y en todo un desarrollo para tratar de identificar lo más posible los objetos con la especificidad que el tipo de museo nuestro requiere. Ese es el tema, ¿no? Porque es por la propia documentación, o sea, por decir su procedencia, qué es, etcétera, y también por el uso. También se atiende
consultas. O sea, el mismo equipo del área atiende consultas y tienen muchas consultas. Incluso los investigadores que van a trabajar ciertas piezas, o sea, saben mucho más que el personal. O sea, que ahí también hay un ida y vuelta. Todo lo que producen se les pide que vuelva, porque eso es documentación justamente, es información. O sea, ellos profundizan en temas que el museo jamás podría profundizar por una cuestión de todas las actividades que tiene que hacer, pero sí se enriquece con el propio trabajo de los investigadores, fuera del trabajo de investigación que hace el propio equipo, digo, pero es como un plus a esa información. Entonces, por eso digo que es muy distinto por esto, incluso por el tipo de usuarios y la información que produce. Bueno, producen tesis de grado, de posgrado, de doctorado, papers, o sea, todo eso también. Y es algo que también hace, bueno, cuando arrancó esto hace como 20 y pico de años, empezó a suceder. Antes los arqueólogos no iban tampoco a las colecciones históricas. Y de repente encontraron, es una fuente de un montón de información y de nexo con sus propias investigaciones. Y eso sucede también con el archivo, que es digamos, yo les comentaba que, bueno, los legajos pasaron al archivo, se empezó a recoger toda documentación que fuera original, digamos, escrita, iconográfica, fotográfica, que fuera al archivo. Entonces se armó el Fondo de Gestión Institucional, que es, le pusimos un término largo, lo estamos como un poco modificando porque nos parece muy filosofía y letras, ¿no? Pero es Fondo de Gestión Institucional Académico-Administrativo, porque es así, o sea, es un fondo que es académico, porque tenés toda la pata académica y toda la pata administrativa de lo que es una institución, museo. Un tema importante también a tener en cuenta es que el museo etnográfico, dentro de la estructura de la Facultad de Filosofía y Letras, es un instituto de investigación. Entonces, en ese momento, o sea, hasta los 90, es como que estaba fuertemente esa impronta de la investigación, el gabinete y la docencia universitaria, y bueno, y unas muestras así, no los quiero criticar a los antecesores, pero eran como esas muestras más estáticas, ¿no? Aunque hubo muestras renovadoras en algunos momentos, muestras controversiales en su momento, pero después empieza a moverse hacia, bueno, tenemos que tener las tres patas, o sea, tiene que ser la preservación, que sería las áreas de colecciones, la preservación en su sentido amplio. Soy una heterodoxa de la conservación, lo digo, porque, o sea, la preservación en su sentido amplio, es decir, guardo, preservo, ¿sí? Custodio, la investigación, que tiene que ver, en nuestro caso, con esto, con la documentación y con la difusión, porque la difusión tiene que estar basada en investigación. Otra cuestión que me planteó Juliana un poco, perdón que voy y vengo, era el tema de mi trabajo docente. Entonces, si bien yo trabajo, mi parte docente tiene que ver con la conservación, pero no solo eso, porque me he empleado a cuestiones de gestión, de proyectos, en ámbitos, digamos, de bibliotecas. Ahora voy a tener el desafío de los museos, que yo estoy más en las bibliotecas y los archivos. Y en mi primera clase, y siempre lo voy reforzando, les digo que primero que la conservación es para el acceso, o sea, este tema de los conservadores que quieren pasarle, no quiero hablar más de mis colegas, porque yo también he pasado la pinceleta, estoy a favor de la pinceleta, del papel libre de ácido y de todo lo que ello implica y todo nuestro campo profesional, que la verdad que me ha dado grandes satisfacciones en mi vida y nunca pensé que iba a hacer eso, empezando antropología, como hablábamos hoy con Ezequiel, pero bueno, algunas personas desvían nuestros caminos hacia otros lados positivamente y creo que esto, o sea, sí, el trabajo de conservación es mucho, es inmenso, es interminable, es agotador, pero siempre tiene que ser para que el objeto sea difundido. En muchos casos, los objetos
por supuesto, los objetos como transmisores de ideas y como disparadores de ideas, ¿no? En muchos casos tiene que ser el propio objeto, como en el caso de los museos. Es poco probable que uno ponga una réplica. En los casos en donde yo trabajo más, que es bibliotecas de archivos, puede ser en otro formato, digamos, no importa. Ahí va la importancia de la información fuera de la materialidad, ¿no?, del objeto como fetiche. Pero yo creo que la conservación tiene que ser para la difusión, si no, no sirve. Yo nunca me pondría a limpiar documentos que nadie pueda ver porque me parece una aberración, o sea, me parece que es para el uso, o sea, lo podemos digitalizar, escanear, fotocopiar, no sé, todas las formas, pero es para el uso. Y ya les digo, teniendo restricciones, esta no puedo, esto está ok, pero digamos como concepto general, ¿no? Y por otro lado, siempre les enfatizo la relación, porque vienen, imagínense, viene gente a hacer algo de conservación. Entonces vienen con eso en la cabeza. Yo les digo, no, acá hay una relación entre todas las áreas que están involucradas en el manejo del objeto, ¿sí? Entonces está la documentación. O sea, si yo no tengo la documentación de ese objeto, no hay conservación que me sirva para nada, porque le voy a estar poniendo una cajita, algo que no sé ni qué número tiene, ni qué, ni para qué sirve. O sea, no me sirve, ¿sí? No me sirve. Entonces, la conservación, yo tengo claro que, especialmente en las casas de los archivos, diría primariamente, no tanto en museos y bibliotecas, ha hecho grandes estragos entrando, como, ¿no?, como tengo que limpiar, guardar en una carpeta así, esa, sin un orden, sin una organización. Eso no puede suceder. Siempre tiene que primar, digamos, el orden, que tiene que ver con el registro y la documentación, con la identificación, para poder entonces entrar Esto de recuperar la en información, conservación. para poder recuperar información. Claro, porque incluso la disociación es un problema que se toma desde la conservación. La disociación de información es un problema de conservación también. Para cerrar, también quería, porque hablé esto, digamos, con la secretaria académica del museo, Andrea Pegoraro, que en su momento era encargada del área de etnografía y trabajó mucho en la parte de documentación, me decía que también destacara todo el trabajo de investigación que hay sobre las historias de las colecciones, que eso en el museo también como que va en un trabajo en paralelo a lo que es historia de las colecciones. Ella hizo una tesis doctoral, pero aparte hay trabajos, digamos, de los miembros del equipo sobre las distintas colecciones y la reconstrucción de esas historias, ¿no? Así que eso también es muy importante y, bueno, hace también a los cambios y a la producción disciplinar, digamos, de la antropología. Así que eso para cerrar.